Hola amigos, bienvenidos. No son las 7 en punto, ahora son 7:04, un poquito retrasados por temas de producción, pero bueno, pues ya aquí estamos en la hora inmobiliaria. Yo soy David Herrera, aquí hablamos obviamente del sector inmobiliario local y nacional desde REC, Radio Empresarial Querétaro, por Facebook Live. Hoy tengo una gran invitada, Estelita. Normalmente siempre dejo correr primero a nuestros patrocinadores, pero pues no quiero en este momento dejar de pasar de lado que tengo una invitada de lujo, nuestra notaria 31 aquí en Querétaro, la licenciada Estela Gallegos. Regresando de escuchar a nuestros patrocinadores, iniciaremos nuestra conversación con ella. Gracias, amigos. Gracias. Llave Credit es una empresa mexicana que viene a otorgar financiamiento a propietarios que venden o rentan un inmueble. Es un sistema novedoso en el mercado inmobiliario y ya están en Querétaro. ¿Vendes tu propiedad? Te prestan hasta el 30% del valor de tu inmueble sin hipotecarla. Pagas al vender la propiedad. ¿Rentas tu propiedad? Te adelanta hasta 6 meses de renta de la propiedad y se pagan con las mismas rentas. También trabajan en la póliza jurídica de arrendamiento y tienen una forma de evaluar a tu posible inquilino. Así tienes crédito de venta, financiamiento de renta y adelanto de rentas. Comunícate con Marco Lascano a marco.lascano@llavecredit.com. Su teléfono es el 442-397-6420 o entra a llavecredit.com. Le dices que escuchaste en la hora inmobiliaria con David Herrera como referencia. Llave Credit. Comunícate con Marco Lascano a marco.lascano@llavecredit.com, 442-397-6420. ¿Qué tal, amigos? Bueno, pues hoy con el enorme gusto de recibir a la licenciada Estela Gallegos, que es, pues ya lo sabemos, es toda una institución en el sector notarial e inmobiliario. Estela, bienvenida. Muchas gracias. Es tu programa, La Hora Inmobiliaria. ¿Cómo estás? Muy bien, David, ¿y tú? Bien, muchas gracias. Contentísimo de tenerte aquí con nosotros, participando pues en este programa que trata obviamente de incidir un poquito, de que tengamos conocimientos, y yo creo que hoy tú nos vas a compartir mucho conocimiento. Así que algo que les quería decir, queridos amigos, es que no se queden callados. Eso que ustedes están pensando es que David le debería de preguntar esto a la licenciada, escríbanmelo ahí en Facebook y por supuesto que se lo preguntamos. Estela, platícanos un poquito de ti. ¿Eres de Querétaro? ¿De dónde eres? ¿Dónde estudiaste? Vamos a poner un poquito el contexto tuyo, personal, para que nuestros amigos, pues, te podamos conocer un poquitito más. ¿Cuánto tiempo llevas de ejercicio? Bueno, a ver, platícanos primero. ¿Eres de Querétaro? Sí. Sí, nacida aquí en Capital, Ciudad Sí, Capital. orgullosamente queretana. Excelente. Oye, hay una fuerza interesante cuando la gente dice soy de Querétaro. Recuerdo incluso algunos gobernadores que dicen la marca Querétaro, ¿no? Sí. Entonces, tú, orgullosa de Querétaro, ¿cómo te ves? ¿Cómo te sientes? Muy bien, bueno, pues primero, muy buenas noches, gracias David por la oportunidad, muchas gracias a todos los que nos están haciendo favor de permitirnos un espacio de su tiempo para escucharnos. Y pues yo me siento muy orgullosa de ser queretana. Yo soy hija de una señora queretana también. Soy hija del licenciado José Luis Gallegos, que es queretano ya adoptado. Él nació en Ciudad Juárez, pero él dice que es de Querétaro. Okay. Mi mami, Matela Barredo, que hace 35 años es un angelito para nosotros, que no la vemos, pero la sentimos, siempre está aquí con nosotros. Por supuesto. Yo soy la segunda de 4 hermanos, Pepe, Alejandra, Marta y yo. Ahora sí que compañeros de aventuras, de risas y de llantos, pero siempre juntos los 4. Los hermanos. Los 4 hermanos también queretanos. Muy bien. ¿Dónde estudiaste? ¿Dónde te formaste?
Me formé. Eres abogada de Sí, profesión. soy licenciada en En Derecho. Derecho. Me formé en mi alma mater, la Universidad Autónoma de Querétaro. Ah, muy bien, muy bien. Y me titulé por tesis profesional y fue el título del Registro Nacional de Testamentos. Ah, Para mí mira. el testamento es un tema que me apasiona Ah, mira, y me pues. apasiona tanto que me titulé por ello. Ah, muy bien. Bueno, tocaremos una parte de justamente del testamento. ¿Cuánto tiempo llevas en ejercicio de la actividad en notaría? En notaría, fíjate, yo empecé a trabajar muy chica. Yo trabajando en la notaría tengo 33 años. Empecé desde Wow. la gestoría. Ok. Entonces ahí sí te puedo decir que he pasado por todos los lados. Fui gestora, recepcionista, secretaria, bueno, hasta llegar a notario titular. Y de notario, si Dios quiere, en septiembre cumplo 25 años. Wow. Habrá que festejar eso, Sí. esos 25 años. No es sencillo, amigos, en cualquier actividad que realicemos 25 años, pues se dicen fácil, ¿no? Sí, pero no, son de muchas experiencias. Obviamente, mi único jefe en la vida es mi papá. Ahora sí Ok. que es el que me enseñó la vida y el que me enseñó la profesión. Y con él empecé muy chica. Y sí, de verdad era la gestora, ponía sellos. Y hoy eso me ha ayudado muchísimo a poder entender a mi gente, a poder entender a mi Claro. equipo de trabajo y poder ser muy operativa con ellos. Claro, conoces las tripas, decimos, ¿no? Sí, Conoces todo el entramado. Muy, muy, sí. muy interesante. Muchas gracias, Estela, por compartirnos parte de ti en esta tarde. Ahora, platícanos, en este 2022 hemos empezado una actividad inmobiliaria fuerte. Me parece que pues ya estamos dejando atrás un poco el tema de fines del 2021, donde el último cuatrimestre había sido bueno, pero Omicron, la variante que aparece por ahí de diciembre y que tiene mucha viralidad y que el contagio era muy fácil, Sí. y eso trajo incertidumbre otra vez en enero, pero bueno, parece que ya se está quitando, se está despejando el camino. ¿Qué actualizaciones nos puedes dar o decir para este 2022 que nos funcione a nosotros como asesores inmobiliarios? Sí, fíjate David, yo creo que Querétaro somos un estado muy bendecido, porque a pesar de la pandemia y a pesar de todo esto que comentas, creo que en la cuestión inmobiliaria siempre hemos tenido mucho movimiento y además nosotros tenemos pues varias vertientes, ¿no? Puede ser la cuestión habitacional, la cuestión industrial, entonces siempre tenemos mucho movimiento. Claro. Dentro de las reformas que tenemos en las reformas fiscales, tenemos una muy importante, que incluso la comentaba hace rato, en la que, si se acuerdan cuando empezó lo que es la ley de antilavado, y la voy a sintetizar en eso porque tiene un nombre mucho más largo, Claro. teníamos la obligación de que los notarios, si el vendedor era la persona física, expedir un CFDI con complemento, y si el vendedor es persona moral, la persona moral expedirlo. Expedía, claro. ¿Y claro. esto para qué sirve? Porque es tu monto para cuando tú quieras vender esta propiedad, va a ser tu base Ajá. para el cálculo de tus impuestos. Y nos hemos encontrado mucho en la notaría que no pidieron ese CFDI. Bueno, una de las reformas es que nos están autorizando a los notarios expedir ese CFDI en operaciones del 2014 al 2017. Esto es una Únicamente estos 3 años. en estos 3 años. Ok, muy Pero bien. esta es una muy buena noticia porque últimamente me he encontrado mucho que justo en esos años no pidieron el CFDI porque a lo mejor lo desconocían Ok. y nos encontramos con impuestos sobre la renta muy altos, ¿no? Ujú. Esa es una reforma importante. Otra reforma importante es que a los notarios nos están poniendo que solamente nos pueden pagar los gastos, impuestos, derechos y honorarios de manera bancaria. ¿Qué quiere decir? Con un cheque nominativo, una transferencia, con tarjeta de crédito o de débito. No podemos recibir los fedatarios pago por sus impuestos en efectivo. En efectivo, que incluso en algunas ocasiones le hemos dicho nosotros a nuestros clientes, no te preocupes, al notario le puedes pagar en efectivo, ahorita ya no se puede. Ya no, es otra de las reformas, viene en la ley. Esto es bien importante comentarlo porque de repente, bueno, pues ustedes como contribuyentes o como un comprador, un vendedor,
no tienen por qué saber todo esto de la ley, pero para eso estamos nosotros, para explicárselos, ¿no? Entonces, para que lo tengan contemplado. Y hay otra reforma que nos impusieron también para los recibos que nosotros damos o las facturas, no las podemos cancelar. Simplemente un comprador me daba mal su RFC, me decía, está mal mi RFC, la cancelábamos y le expedía uno nuevo. Ahora, para cancelar las facturas, tenemos que dar la justificación de por qué y acreditarlo. Si no justificamos y acreditamos la cancelación de esta factura, va a costar de un 5 a un 10% sobre el monto total de la factura de multa. Entonces también eso es importante saber. Así que bueno, amigos, hay que ponerse con ojo avisor en estos puntos. Una parte muy importante que me parece ahorita de lo que nos estás comentando es que se pueda hacer la factura, porque entonces del 2014 al 2017, porque entonces ya no empiezas en base cero, y el ISR pues obviamente ya no va a ser tan alto, ¿no? Sí, esa es una de las reformas que sí es muy muy importante que lo sepan, porque si no, su impuesto sobre la renta empezaba de cero su adquisición contra la venta, y entonces imagínense la utilidad tan grave que tendrían. Claro. Así que bueno, pues tomen nota de estas importantes actualizaciones que tenemos. ¿Cómo debe de hacer el asesor inmobiliario una gestión ante ustedes como notarios o ante una notaría? ¿Qué documentos debe de presentar y los tipos de documentos? Porque comentábamos en la semana pues un poquito al respecto, ¿no? De cómo el asesor inmobiliario toma un inmueble y a veces lo llega a tomar con una documentación mínima o con copias. ¿Qué nos falta revisar a nosotros como asesores inmobiliarios? Pues mira, David, yo aquí lo primero que quiero recomendar es importante que el asesor inmobiliario se certifique y saque su licencia. Bueno, desde luego, ese es punto número 1, ¿no? Sí, eso es bien importante, que lo hagan porque es parte de su preparación y es parte de verdad de la seguridad que nosotros como profesionistas le estamos dando al comprador y al vendedor. ¿Y qué deben de hacer los asesores inmobiliarios? Lo que yo siempre les recomiendo es acudan con su notario de confianza. Los notarios tenemos pantallas con el registro para poder verificar si la propiedad está libre de gravamen o no. Hablabas de los documentos. Es bien importante saber que los documentos que nos deben de llevar a la notaría deben de ser originales. Es el testimonio de la escritura. No es lo original porque, bueno, lo original es el libro del notario, pero el testimonio de la escritura, la que nosotros conocemos como escritura original. ¿Por qué? Porque también tenemos que cuidar los temas de suplantación de identidad, que eso es algo muy importante. Entonces, si ustedes como asesores inmobiliarios van a integrar un expediente, bueno, acudan con su notario de confianza, llévenle esta documentación. Hay veces que el vendedor dice, es que yo no quiero entregar los papeles. Bueno, no los entreguen, pero acudan a la notaría a revisarlo. Yo en muchas ocasiones es lo que he hecho. Lo reviso y vemos, bueno, sí tiene este documento, pero le falta alguno y ya lo dejamos integrado. ¿Qué sucede también? Tenemos que ver el régimen matrimonial de la parte vendedora. Muchas veces están por sociedad conyugal, no sabemos, a lo mejor el cónyuge no está de acuerdo en la venta. Otra cosa muy importante como asesor inmobiliario que yo les recomiendo, tengan mucho cuidado en los contratos privados. O sea, van a hacer la integración del expediente, documentos originales, la escritura, acta de nacimiento, acta de matrimonio, el INE o pasaporte, comprobante de domicilio, si está en un régimen de propiedad en condominio o en un fraccionamiento, cuota de colonos, eso es bien importante, porque de repente dejan los adeudos y la garantía es el inmueble, entonces... ¿Y también nos piden el régimen y el reglamento? Sí, claro, sí, tener el régimen y el reglamento, eso es bien importante, porque al final de cuentas es lo que le va a cuidar la plusvalía al inmueble que estás adquiriendo, ¿no? Entonces, una vez teniendo bien integrado el expediente, tener cuidado en los contratos privados, que también eso lo habíamos platicado, ¿no? Porque de repente me encuentro con que el propietario del inmueble está en México y la hija está en Querétaro y al cabo ella puede firmar el contrato. No, el que tiene que firmar el contrato es el propietario, no importa cuál confianza le tenga, pero el propietario registral es el único que se puede comprometer a la venta. Entonces, y además hay algo bien importante, yo recomiendo que si vamos a firmar un contrato privado sea porque realmente haya alguna cuestión que cumplir.
porque voy a vender un inmueble que lo voy a subdividir, porque voy a vender un inmueble que lo tengo hipotecado y lo voy a liberar, pero si realmente va a ser una venta de contado y no tiene ninguna condición para poderse cumplir esa venta, yo lo que recomiendo es acudan con su notario de confianza, entreguen el expediente. Los notarios lo que debemos de hacer es pedir un certificado de libertad de gravamen, un aviso preventivo, con eso protegemos la propiedad 30 días, claro. Y lo que se tienen que esperar para formalizar su operación de contado son 5 días. Okay. Si es una operación con banco, de igual manera mandamos el aviso preventivo que los va a proteger y nos vamos a esperar nada más a liberación de proyectos de vistos buenos de los bancos. De los jurídicos. Exacto, ¿no? Pero sí tengamos mucho cuidado al integrar el expediente. ¿Te acuerdas que yo te decía que de repente se acercan a ustedes y les dicen, yo soy el propietario porque falleció mi mamá y aquí está el testamento? No, o sea, tener el testamento no es un título de propiedad. Totalmente de acuerdo. El testamento solamente supone que tienes derechos, pero ni siquiera que tengas un testamento en la mano quiere decir que sea el último, porque posiblemente dictó un testamento posterior. Entonces, por eso es bien importante cuando vayamos a hacer una operación traslativa de dominio, que integremos bien el expediente, que conozcamos bien el expediente y sobre todo ustedes como asesores, claro. Imagínense lo que es promover la venta, llevar a los posibles clientes, sábados, domingos, días festivos, sí. De repente llegan a notaría y, ¿qué crees? No puedes formalizar. No procede por esto, por no, esto. Exacto, claro. Entonces, mejor acudan a revisar los documentos para ver si el trabajo que se van a llevar ustedes para esta venta va a ser un trabajo seguro y que va a llevar a todos a una buena operación. Una pregunta que creo que tendríamos todos serían esos propietarios que a lo mejor solteros compraron un inmueble, ahora están casados, ¿ahí tiene algo que ver la esposa o no? O el esposo, si compró estando soltero y después es casado, ¿qué pasa con ese inmueble? Si compró estando soltero y luego se casa, si se casan por separación de bienes, él sigue siendo el único propietario. Si se casan por sociedad conyugal, hay que ver las capitulaciones matrimoniales, porque la capitulación matrimonial es donde vamos a indicar si lo que compramos antes del matrimonio también entra en la sociedad conyugal o empieza a partir de la fecha del matrimonio. Ok, entonces hay que revisar esa parte de las capitulaciones matrimoniales. Otra cuestión muy interesante en términos de la compraventa serían los riesgos dentro de las operaciones de compraventa. Platicabas hace rato de la suplantación de identidad. Esto, ahora hay un link, me parece que podemos verificar el INE, ¿no? Sí. Es así, ¿no? Si es que el INE es el correcto, o sea, que sea el original, digamos, y que no sea un INE falso. Ajá. ¿Qué problema tenemos con el tema de presentar una copia certificada y no un original de un título de propiedad? Que la copia certificada la puede sacar cualquier persona del registro público, aunque no sea el propietario. Hoy el registro público también ya tiene un poco más de candados. Okay. Y de hecho tiene algo muy importante que me gustaría compartírselo, que son las alertas registrales. Las alertas registrales ustedes las pueden dar de alta, acudan al registro público a poderlo dar de alta o por medio de correo. Si tienen alguna duda, con todo gusto, todas sus órdenes. Y esto te sirve porque si alguien solicitara un certificado, una copia o algo de tu propiedad, te mandan una alerta. Okay. Y si no fuiste tú, pues entonces, pues tú vas a estar seguro de que están queriendo hacer algo con tu propiedad, ¿no? Pero, ¿qué es lo que podemos hacer para proteger? Ahorita decías de lo del INE. Es un aparato que de hecho lo tenemos en la notaría. Es un aparato que revisa, es de biométricos. Para los bancos ya es forzoso y nosotros lo acabamos de meter ya forzoso para también las operaciones traslativas de dominio. Y es muy sencillo. Simplemente es poner la huella digital y este aparato se conecta con el INE y nos dice... Mira. Si el que está poniendo la huella es el que se tiene registrado en sus archivos. Wow, eso no lo sabía yo. Está en la nota. El día que quieras te lo podemos enseñar. De hecho, tenemos ahí un modulito de control para que no se sientan intimidados. Entran solamente con alguien de nosotros en la oficina y se revisa. Y nos imprime
el resultado de lo que fue la revisión. Lo que nos faltaría para el INE que nos apoyaran es que nos imprimiera la credencial como ellos lo tienen para ver la fotografía. Okay. O sea, nada más ellos nos dicen que no es una credencial falsa. Okay. Pero no tenemos la fotografía impresa por parte de ellos, ¿no? Ok, bueno, pero bueno, ya es un avance. Sí, ya es un avance. Es un avance bárbaro, ¿no? Sí. ¿Qué otro riesgo podemos encontrar en una operación de compraventa? Mira, un riesgo que yo veo muy grande son los traspasos también. Okay. Hay gente que dice, bueno, voy a comprar una propiedad muy barata y entonces ellos hacen su compraventa privada y la quieren hacer con un poder irrevocable. Uh-huh. Yo en lo personal les comento que en la notaría no hacemos poderes irrevocables porque a final de cuentas es como dar una falsa expectativa de una protección de su propiedad, ¿no? Uh-huh. Cuando tú tienes un poder irrevocable, lo que está haciendo es ser un representante legal del propietario, claro, más no tienes derechos de propiedad. Claro. ¿Y eso qué riesgo te da? Pues no estás comprando nada. O sea, y si nos vamos a que es un traspaso porque tiene un crédito, yo lo que sugiero es mejor vayan con la institución financiera que corresponda, puede ser incluso con el Infonavit, el Fobiste, sea su caso, o con institución bancaria, soliciten un crédito y mejor con ese crédito se pague el crédito anterior, claro, y tengan un crédito personal, porque el traspaso también es un riesgo muy grande. Claro. Un riesgo muy grande de ahí es el propietario registral, lo pueden embargar, puede vender 2 veces, incluso también cuando tiene con alguna institución tiene un seguro de vida y si el titular fallece, se supone que el crédito se cancela. Uh-huh, pero si tú lo compraste por traspaso, pues tú vas a tener que seguir pagando. O sea, por todos lados, ese es un riesgo muy grande. Okay. Otro riesgo también muy grande que a veces se nos molestan un poquito porque les pedimos original del acta de nacimiento, es que alteren el acta de nacimiento, no de nacimiento, de matrimonio, no la alteren y en vez de ser sociedad conyugal, que a lo mejor así es como está el acta, la dan por separación de bienes. Sí. Y entonces aparezca el cónyuge con los derechos de ese 50% y entonces no estés comprando el 100%. Muy bien. Otro riesgo, el concubinato, que aquí en Querétaro también hay que ver, dependiendo cada entidad, el concubinato te da derecho de sociedad legal, que es equiparable a la sociedad conyugal. A la sociedad conyugal. Entonces, por eso nosotros en la notaría siempre los protestamos que están libres, que son solteros y libres de concubinato. Okay. Si llegaran a tener alguna falsa declaración, bueno, ya es responsabilidad de ellos. Pero si hay un concubinato, en Querétaro tienen derecho. Entonces, ahí también hay que ver si dentro de los vendedores a lo mejor me presentan un acta de matrimonio, no me presentan acta porque no están casados, pero si nos damos cuenta que hay un concubinato, tiene que firmar también. ¿El concubinato se da después de determinado año de convivencia? Sí, y cuando hay hijos es de inmediato. Okay. Entonces hay que tener cuidado. Otro aspecto que habíamos platicado, Estela, era el tema de los cálculos de gastos de acuerdo al municipio. Hoy en día Querétaro, bueno, pues ya tiene una zona metropolitana, ¿no? Uh-huh. Hay aspectos conurbados, tenemos el Marqués, tenemos Huimilpan, tenemos Corregidora. Estoy seguro que Escobedo muy pronto se nos va a unir en este esquema de crecimiento inmobiliario que está teniendo nuestro estado Colón. Sí, es una barbaridad hacia lo que es el aeropuerto, sí, la Universidad de Arkansas. Entonces me parece que son diferentes los gastos, entonces cuando son referidos al traslado de dominio. Sí. O no es solamente el traslado de dominio, sino todo lo demás. No, es solamente el traslado de dominio. Nosotros en una operación de compraventa tenemos impuestos federales, que es el impuesto sobre la renta por enajenación o por adquisición, okay, el IVA, que es el que se paga por construcciones que no están destinadas a casa habitación, uh-huh, los municipales, que es como tú lo acabas de decir, y cada municipio tiene su autonomía. Okay. Entonces cada uno saca su ley y cada año pues tenemos que revisar las tarifas. Ley te refieres a la ley de ingresos y egresos. Ajá, del municipio. Del municipio. Exacto. Cada quien tiene su cuestión fiscal y cada municipio cobra
La mayoría ya tienen sus tarifas progresivas y entonces cuando vayamos a comprar un inmueble también hay que tener mucho cuidado, que a lo mejor vimos un inmueble en Corregidora y pedimos la cotización, pero nos gustó mañana uno en Querétaro y creemos que es la misma cotización. No, el traslado de dominio sí depende de cada municipio, como bien lo dijo David, va cambiando. El registro público es exactamente lo mismo, porque el registro público sí son derechos estatales. Okay. Entonces, de los tres, el federal es el mismo, el estatal es el mismo, y el único que cambia es el municipal. Ok, entonces hay que revisar cada vez que se vaya a hacer una operación de compraventa, sea el Marqués, Huimilpan, Querétaro, ¿cuál otro dijimos? Colón, San Juan del Río. San Juan del Río o Escobedo. Oigan, se está yendo esto rapidísimo, ya me avisó producción, tenemos 5 minutitos, tengo un montón de cosas por hablar con Estela, pero no quiero dejar de leer lo que nos están escribiendo. Un segundito, sí, vamos claro. para que sepas quién nos está escuchando. Gracias. Marco Lascano, un gran abrazo, estimado David, un gusto escuchar atento a la licenciada Estela Gallegos. Gracias. Sin duda un placer y aprendizaje. Adela Martínez, hola, saludos. Fernando Escanero, ¿cómo estás, Fer? Hola, muchas Fer. felicidades por esta entrevista, saludos para ambos. Pita Rizán, saludos, encantado por este live. Oliva, saludos, licenciada Estela, qué gusto verla en este gran programa del ramo inmobiliario. Abrazo, David, gracias. Verónica Grisi, saludos, Estelita, eres lo máximo. Ya te manda saludos, Gracias, Vero. Benito. Claudia Oyola, ¿esta revisión de los documentos o dictamen notarial tiene algún costo para el propietario? No, ningún costo. Con muchísimo gusto lo hacemos, porque de verdad para nosotros lo principal es la certeza jurídica de su operación. Y Liz Lemus también nos pregunta, la alerta a registrar, si al final no se lleva la compraventa, ¿se debe cancelar por el notario? No, la alerta registral le va a llegar al propietario. Y cuando se saque un certificado y realmente le esté vendiendo, no pasa nada, se cancela. Pero si él no está vendiendo, para eso le sirve, para darse cuenta que están haciendo un movimiento y no es él. Esta alerta registral es algo así como cuando el banco te manda... Como el buró de ¿sí? crédito. Te manda una señal, ¿no? Es diferente al certificado de libertad de gravamen y al aviso preventivo, que ese sí dura 30 días. Si no se va a llevar a cabo la operación, tenemos que cancelarlo si es antes de ese tiempo. Ok, muy bien. Bueno, pues muchas gracias por sus comentarios. Si tienen algo más, tenemos por ahí todavía 2-3 minutitos con la licenciada. Y lo que íbamos a platicar y a comentar, Estela, era el tema de testamento. Esto de que a veces nosotros nos encontramos con una herencia y los herederos quieren vender. Y quieren vender pues por el simple hecho de que ya tienen el testamento y dicen soy el dueño y quiero vender. ¿Es así? No, simplemente el testamento es un acto personal revocable que se puede revocar en cualquier momento de vida. Tiene hora de inicio y hora de terminación. Esto quiere decir que si yo hoy en la mañana hice un testamento, me arrepentí, lo cambié en la tarde, el que vale es el de la tarde. Okay. Y a lo mejor la persona que se acerca a ti para que vendas esa propiedad tiene el testamento de la mañana. De la mañana. Y no sabe que está el de la tarde. Okay. ¿Cómo podemos saber? Tiene que ser forzosamente con un notario o con un juez. Tienen que comparecer con nosotros. Nosotros hacemos la solicitud del Archivo General de Notarías al registro público. El archivo a su vez lo ve con el Registro Nacional de Testamentos, porque tenemos un registro nacional orgullosamente. Okay. Se ve, ellos nos van a decir cuál es el último testamento que existe. Muy bien. Pero aún así, sabiendo cuál es el último testamento que existe, no quiere decir que ya tienen los derechos. Hay que hacer publicación de dictos y esa publicación de dictos dura 30 días. Okay. Y eso es para que comparezcan posibles acreedores o postores en la herencia. Entonces puede ser que la persona que falleció debía dinero y si lo acreditan, el juez dice sí, hay que pagarlo. No es que las deudas se hereden, sino que primero se paga deuda y luego se recibe herencia. Entonces puede aparecer de repente algún familiar con derecho, no necesariamente que aparezca alguien que crea que tiene derecho es que lo tenga, por eso el juez es el que lo va a determinar. Pero imagínense, o sea, ya sabiendo que tenemos el testamento, que es el último, todavía resta unos 45 días como para poder saber si ya es el último y es el que podemos aplicar y ahora sí podemos vender. Pero hay una pregunta.
tú tienes un testamento, tú eres el heredero, hay una albacea que también es otra cosa que hay que aprenderle, y voy a escriturar esa propiedad a mi nombre, si yo fuera el heredero, Sí. Y después venderlo, o con el tener el testamento y llevar la sucesión como debe de ser y puedo vender, o necesito tener yo la escritura a mi nombre. Sí, se puede hacer de manera simultánea, pero sí se tiene que hacer la aplicación de bienes y luego la venta. Sí se puede hacer de manera simultánea, Okay. pero no nos vamos a librar de pagar nuestros impuestos por Claro. haber sido herederos. Claro. No es un impuesto a la herencia, como en algún momento se creía que iba a pasar, eso fue una iniciativa que no prosperó, pero sí se tiene que pagar el traslado de dominio, el avalúo, Claro. el registro público, pero se puede hacer simultáneo, eso sí, después de la publicación de edictos. Muy bien, amigos, mucho que Vuela el platicar, tiempo. pero ya se nos acabó el tiempo. Alejandra Gaba, felicidades por ser un notario tan honesto y preparado. Gracias. Graciela Raful, saludos, buenos consejos, y bueno, yo les agradezco mucho la atención, dice la hora inmobiliaria, pero es de 30 minutos. Vuela, y con el tema inmobiliario podemos pasarnos. No, bueno, yo te comprometo casi a que regreses. Sí, por supuesto. Próximamente. Nos pondremos de acuerdo para que estés aquí y platiquemos un poquito más abundantemente de este tema del testamento, porque creo que nosotros tenemos mucho que ver, mucho que asesorar a nuestros clientes en tema de la herencia, y también se nos quedó pendiente el tema de la compraventa de extranjeros. Por Sí. ahí, no sé, están llegando venezolanos que quieren comprar, que si tributan en nuestro país o tributan en otro, que esta persona es residente en Washington, en Estados Unidos, y tributa allá, cuánto le va a costar aquí. En fin, me parece que es todo un mundo que obviamente pues la notaría tiene muchísimo que ver, y nosotros necesitamos aprender, amigos. De ahí lo principal, que recordemos que un extranjero necesita forzosamente un permiso de relaciones exteriores. Claro. No claro. puede comprar sin él porque la compra sería nula. Claro, y obviamente conocemos también la restricción en frontera y en costas. Sabemos un poquito del tema, pero sin duda alguna la licenciada Estela va a ser muy puntual en estos asuntos, y espero que la próxima ocasión pues también nos veamos aquí en la hora inmobiliaria. Muchísimas gracias, No, gracias, Estela. David. Fue rapidísimo. Muchas gracias a todos por su tiempo, de verdad, y estoy a sus órdenes en la notaría, cualquier cosa con mucho gusto. Sin ningún costo, como me preguntaron. Notaría 31, ¿dónde estás? Notaría 31, y estamos teléfonos. en Ramón Rodríguez Familiar número 37, en la colonia Bosques de Acueducto, y el teléfono es con 10 líneas, es 442-223-1663, y tenemos un correo que es contacto@notaria31qro.net, y con muchísimo gusto ahí estamos a sus órdenes. Amigos, nos vemos la próxima. Les mando abrazos. Síganse cuidando mucho, por favor. Hasta la próxima. Gracias David. Hasta luego. Hasta luego.